Hay un cráneo de un niño pequeño en Sudáfrica con dos agujeros perforados en las órbitas de los ojos. Los agujeros coinciden perfectamente con las garras de un águila, lo que significa que en algún momento de la prehistoria, un ave gigante cayó del cielo, agarró a este niño por la cara y se llevó con ella. Sabemos que esto sucedió porque los huesos no mienten. Eso es lo que pasa con las muertes prehistóricas. Tenemos las pruebas. Tenemos marcas de mordeduras que corresponden a mandíbulas de depredadores específicos, marcas de corte hechas con herramientas de piedra en huesos humanos que muestran que alguien estaba despellejando a sus vecinos, flechas todavía incrustadas en costillas de hace 13.000 años. Esto no es especulación, es evidencia forense, y la situación es mucho peor que un ataque de águila. Encontramos una cueva en China con más de 40 personas que fueron arrastradas allí por hienas y devoradas durante miles de años. Un adolescente que sobrevivió a una mordida de león atravesándole el cráneo durante 2 meses antes de morir. Y un cráneo que alguien moldeó cuidadosamente en un cuenco después de comer a la persona a la que pertenecía. Y el asesinato confirmado más antiguo en la historia humana, ocurrido hace 430.000 años, donde todavía se puede ver exactamente dónde golpeó la arma 2 veces. Cada una de estas muertes es real, cada una dejó evidencia, y algunas son tan brutales que, honestamente, ser agarrado por un águila empieza a sonar bastante tranquilo. Estas son algunas de las muertes humanas más brutales que hemos encontrado en la prehistoria. Entonces, hay una cueva en Spank llamada la Fosa de los Huesos, y un nombre que debería haber sido una advertencia para todos los involucrados desde hace unos 430.000 años, y la mayoría probablemente murieron por muertes prehistóricas normales. Ya sabes, caer en un hoyo, enfermarse, lo usual. Pero un cráneo, y lo llamaron cráneo 17 porque los científicos son terribles para poner nombres geniales, tiene dos agujeros perforados justo en la frente. Y cuando los investigadores hicieron el análisis completo con modelado 3D y criminalística, descubrieron que ambos agujeros provenían del mismo arma, solo dos golpes separados en diferentes ángulos, lo que significa que alguien se quedó allí y golpeó a este tipo en la cara 2 veces. Eso no es un accidente. No tropezas y accidentalmente destrozas el cráneo de alguien 2 veces con la misma piedra. Bueno, tal vez sí. Podría ser tan torpe. Sí, pero la ubicación de los agujeros sugiere que el atacante probablemente era diestro y estaba justo frente a la víctima cuando sucedió. Entonces, se estaban mirando el uno al otro. Esto fue algo personal. Pero antes de entrar en eso, probablemente debería decirte que paso mucho tiempo en mi teléfono, entre investigar videos y simplemente matar el tiempo, y tú probablemente también. Por eso, estoy feliz de hablarte del socio del video de hoy, Tester. Testrurup es una plataforma que te paga por probar aplicaciones y jugar. La forma en que funciona es bastante sencilla. Eliges una tarea de su lista de aplicaciones y juegos para probar, la completas, te pagan. No necesitas experiencia previa porque probar simplemente significa usar la app y ver si funciona, que es lo que haces con todas las aplicaciones de todos modos. Y también puedes hacerlo cuando tengas tiempo libre, ya sea mientras esperas en tu camino al trabajo, antes de dormir, lo que sea que funcione. Cuando alcances los $20, puedes retirar el dinero a través de PayPal y se procesa en 24 horas. Más de 22 millones de personas usan TestruRoop y tiene altas calificaciones en Trustpilot, así que es una plataforma real que realmente paga. Es solo un ingreso adicional para el tiempo que pasarías en tu teléfono de todas formas. En lugar de jugar sin obtener nada, puedes recibir pago por ello. Si quieres empezar hoy, puedes hacer clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Muchas gracias a TestruRoop por asociarse con nosotros en este video. Ahora, volvamos a hablar sobre algunos fósiles increíbles que hemos encontrado de nuestros antepasados. Sí, y aquí está la cosa. Este es el asesinato más antiguo que hemos encontrado hasta ahora. No la muerte más antigua, sino el asesinato más antiguo. Antes de esto, alguien se enojó con otra persona y decidió resolverlo aplastándole la cara con lo que probablemente era un hacha de mano o un garrote de madera. Luego, arrojaron el cuerpo por un pozo de unos 12 metros con otros rugidos muertos. Nos gustaría pensar que el asesinato es algo moderno, pero no. Ha existido por casi medio millón de años. Alguien en esa época tuvo problemas con el cráneo 17 y el cráneo 17 perdió esa discusión de manera permanente. Ahora,
Ser asesinado por tu vecino es una cosa, pero mira lo que le pasó a este niño pequeño. El siguiente caso involucra a un niño de 3 años, lo cual ya lo hace peor. El niño con la lengua es uno de los fósiles más famosos del mundo y fue encontrado en Sudáfrica en la década de 1920. Durante décadas, los científicos discutieron sobre cómo murió este niño. Enfermedad, tal vez se cayó de algo, ya sabes, cosas normales de bebés. Luego, en 2006, alguien miró el cráneo y notó estos agujeros extraños en la parte inferior de ambas órbitas. Eran pequeñas marcas de punctura que no tenían sentido hasta que las compararon con muertes modernas de águilas. Resulta que coincidían perfectamente. Las águilas pardas en África hoy en día cazan monos lanzándose desde arriba y agarrándolos con sus garras, y esas garras perforan justo las órbitas hasta el cerebro. Es extremadamente eficiente y extremadamente horrible. Así que, probablemente, este niño pequeño simplemente estaba sentado allí, tal vez jugando o comiendo o haciendo lo que los niños de 3 años hacían antes de inventar el iPad. Y esa ave gigante llegó gritando por el cielo a unos 160 kilómetros por hora. Sus garras atravesaron los ojos, aplastando ambos huesos del cráneo y matando al niño casi al instante. A las águilas también les gusta comer primero los ojos y el cerebro porque son blandos y nutritivos, lo cual es información que desearía no haber sabido. Después, probablemente, el águila llevó el cuerpo a su nido para terminar la comida. Todo esto es tan claro en el registro fósil que los científicos pudieron recrear exactamente qué ocurrió. Incluso han encontrado otros huesos de primates en el mismo sitio con daños idénticos. Esto no fue algo aislado. Las águilas estaban allí, atrapando a nuestros antepasados siempre que tenían hambre. Muerte desde arriba. Sí, sin advertencia, solo talentos en la cara. Y pensaste que ser asesinado no era tan malo. Pero al menos eso fue una muerte rápida, a diferencia de lo que ocurrió en la colina de los huesos de dragón. Hay una cueva en China que tiene un nombre que suena genial hasta que te das cuenta por qué la llamaron así. Colina de los huesos de dragón. Los habitantes locales la encontraron primero y pensaron que los huesos en su interior pertenecían a dragones. No, pertenecían a más de 40 humanos que fueron arrastrados allí y devorados por hienas gigantes durante miles de años. La cueva era básicamente un escondite de hienas, y estas no eran hienas comunes. Eran hienas pachicrocuradas, con caras cortas, del tamaño de leones, con mandíbulas que podían partir huesos de elefante. Y les encantaba comer humanos. Sí sabemos esto porque los huesos humanos encontrados allí están destruidos de maneras muy específicas. Huesos de las extremidades triturados para extraer la médula. Cráneos con las caras completamente desgarradas. Algunos huesos incluso muestran daños por ácido estomacal, lo que significa que fueron tragados, parcialmente digeridos y luego defecados. Así comen las hienas, y me disculpo de antemano. Primero desgarran la cara para acceder a la lengua y los músculos de las mejillas. Luego rompen el cráneo para comer el cerebro, porque los cerebros son grasos y deliciosos, aparentemente. Después fracturan los huesos largos y chupan la médula. Lo que queda son estos cascos de cráneos vacíos y fragmentos óseos esparcidos por todas partes. En la colina de los huesos de dragón encontraron docenas de estos cascos de cráneos. Si solo las partes superiores de cabezas con todo lo demás desaparecido. Hombres, mujeres, niños, a las hienas no les importaba. Y esto duró generaciones. No fue solo un día malo. Fueron miles de años en los que nuestros antepasados fueron emboscados, arrastrados a esta cueva. Los científicos solían pensar que Homo erectus era un depredador alfa, pero resulta que en su mayoría solo eran comida para hienas. La cueva tiene herramientas de piedra y evidencia de fuego, así que los humanos vivieron allí algunas veces. Pero las hienas vivieron allí más y vencieron. Pero al menos las hienas solo mataban y luego seguían su camino, al menos. Bueno, ahora hablemos de leones. Hubo un adolescente que pudo vivir durante 2 meses después de que un león le mordiera el cráneo. Si solo quiero aclararlo desde ya porque probablemente sea la peor parte. Encontraron su esqueleto en Bulgaria y el daño era obvio incluso antes de comenzar el análisis real. Su cráneo tenía estas heridas de aplastamiento masivas en el lado izquierdo y en la parte posterior. Eran perforaciones y grietas que encajaban perfectamente con los dientes de un león, caninos superiores e inferiores.
Los expertos forenses pudieron determinar exactamente dónde entró cada diente. Sus huesos de las piernas también estaban desgarrados, y un brazo parecía haber sido masticado. Así que el león realmente se puso a hacerle daño a este chico. Ahora, la mayoría de las personas no sobreviven a que un león les muerda la cabeza. Tu cráneo es bastante importante para mantener tu cerebro dentro del cuerpo, pero este chico sí sobrevivió. Los huesos muestran aproximadamente de 2 a 3 meses de recuperación, lo que significa que estuvo caminando con un cráneo parcialmente hundido y probablemente con daño cerebral durante semanas antes de morir finalmente. Podría haber sido una infección. Podría haber sido que la lesión cerebral se agravó. De cualquier forma, no fue rápido y probablemente dolió muchísimo. La parte interesante, y uso esa palabra con poca precisión, es que su comunidad se encargó de cuidarlo durante esos 2 meses. No podía cazar ni trabajar en el campo con esas heridas, así que alguien tuvo que alimentarlo y limpiar sus heridas. Eso es bastante decente de su parte, hasta que llegas a la parte del entierro. Lo enterraron más profundo de lo normal y no le dieron nada para llevar al más allá. No platos ni herramientas, nada. Y eso no era muy común en esa zona. La mayoría de las personas que eran enterradas recibían algunas cosas. Algunos investigadores creen que la aldea tenía miedo de él después del ataque del león. Ya sabes, que quedó marcado por la bestia y todas esas supersticiones, así que le ayudaron a mantenerse con vida, pero luego lo enterraron de forma rara, sin el respeto que merecía cuando murió. En fin, toda la historia es solo lenta y dolorosa de principio a fin. Un león te muerde la cabeza, sobrevives. Todos piensan que eres un demonio o algo así y mueres solo. De todos modos, al menos tuvo algunas personas que lo ayudaron, aunque no puedo decir lo mismo por la gente de la Gran Dolina en España. Una nota para los comentarios. Estamos hablando de muchas especies diferentes de humanos antiguos aquí. Hace 800.000 años. De alguien mutiló y comió al menos a 6 personas en una cueva allí. Y cuando digo mutiló, quiero decir que usaron, no te decepcionarán estas cosas, hombre, herramientas de piedra para cortar la carne, romper los huesos para sacar la médula y abrir los cráneos para el cerebro, todo ese proceso. Además, una nota rápida. Estamos hablando de varios tipos diferentes de humanos en este video. Por eso estamos haciendo referencia a muertes que ocurrieron hace 800.000 años. Son nuestros antepasados. No son nuestra especie directa, pero solo quería dejarlo claro. En fin, encontraron marcas de corte en todos los huesos de la mandíbula, donde cortaban la lengua, en la base del cráneo, donde removían los músculos de las mejillas. Los huesos largos estaban partidos a lo largo para extraer la médula. De algunas vértebras fueron cortadas, y todos estos huesos humanos estaban mezclados con huesos de animales que tenían el mismo daño: ciervos, caballos y personas. Todos tratados de la misma forma. Varios de las víctimas eran niños. Eran niños y adolescentes cuyos huesos muestran que alguien cuidadosamente les deshuesaba la carne y luego los abría para sacar lo mejor de su interior. No hay forma de endulzar esto. Comieron niños. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, quizás estaban hambrientos. Quizás fue un grupo rival que mataron y decidieron no desperdiciar. Quizás simplemente pensaban que la carne humana era su comida favorita. No podemos saberlo con certeza, pero podemos decir que no fue un accidente raro. Esto era preparación de comida. Esto era algo que hacían. La especie que hacía esto era Homo. Fue probablemente un antepasado de los neandertales. Y esta es la evidencia más antigua y clara de canibalismo que hemos encontrado, lo que significa que los humanos han estado comiéndose unos a otros durante al menos 800.000 años. No es una noticia divertida que llevarse, pero ahí está. Alguien miró el cuerpo de un niño y vio una cena, y luego se dedicó a desollarlo adecuadamente. Grandalina es básicamente una escena del crimen prehistórica, donde el delito era cocinar a los vecinos. Sin embargo, eso fue solo con 6 personas. Ahora multipliquemos eso por unos 200. Bienvenidos a Erexim en Alemania, donde encontraron más de 1.000 cuerpos degollados de hace unos 7.000 años. Eso no es un error en mi guión. 1.000 personas. Esto ocurrió durante el Neolítico. La agricultura ya sucedía y las aldeas eran una realidad. Sejerexim aparentemente era un sitio ritual donde la gente venía de cientos de millas de distancia, pero en lugar de un festival de cosecha o algo por el estilo, se convirtió en un evento masivo de matanza y canibalismo que duró años. Los huesos cuentan toda la historia.
Los cráneos estaban escalpados y abiertos por la mitad, las mandíbulas arrancadas para facilitar sacar la lengua, y los huesos largos estaban triturados para extraer la médula. Había marcas de quemaduras donde asaban la carne, y todo ello se arrojaba en fosas alrededor del asentamiento, mezclado con cerámica rota y huesos de animales. No había respeto, no había entierros, era solo basura. Todo tipo de personas estaban allí, hombres, mujeres, niños e incluso bebés, lo que descarta la teoría de que solo los guerreros enemigos comían a los demás, comían a todos. Algunos investigadores piensan que era una cuestión devocional. Tal vez intentaban agradar a algún dios o marcar el fin de su cultura. Otros creen que simplemente era una forma muy oscura de celebrar algo. De cualquier manera, más de 1000 personas fueron asesinadas y cocidas. La escala de todo esto es lo que lo hace aún más aterrador. Esto no fue un invierno malo en el que una familia murió de hambre y tomó decisiones terribles. Fue organizado, repetido y quizás incluso programado. La gente llegaba, era asesinada, desollada, y la siguiente banda llegaba. Los huesos sugieren que esto ocurrió una y otra vez durante varios años. Solo una fosa contenía a cientos de personas. Imaginen la logística de eso, la cantidad de matanza, cocción y disposición que habría que hacer. Alguien estuvo a cargo de toda esa operación. Es lo que significa que alguien estuvo allí dirigiendo el tránsito, decidiendo dónde se rompían los cráneos. El canibalismo no era un acto de asesinato. Era, sin duda, alguna especie de rito religioso o algo industrial que sucedía, si es que eso puede llamarse así, para ese periodo. Ahora, el canibalismo organizado es una cosa, pero las próximas personas lo hicieron personal. ¿Sabes qué es peor que comer a alguien? Convertir su cráneo en un cuenco después. Viajemos a la cueva Ghost en Inglaterra hace unos 15.000 años. La edad de hielo está terminando y un grupo de cazadores-recolectores vive allí. Tienen suficiente comida, huesos de caballos y de ciervos por todas partes, con marcas de despiece por todos lados. Nadie moría de hambre. Y esto es importante en la historia porque encontraron 5 esqueletos humanos allí. Hay un niño de 3 años, un adolescente y algunos adultos, y cada hueso muestra el mismo procesamiento cuidadoso, marcas de corte en la mandíbula donde se quitaría la lengua, cortes alrededor de las órbitas para despejar la cara, y huesos largos triturados, y marcas de dientes humanos en algunos huesos, lo que indica que alguien mordió mientras comía. Luego, tomaron 3 de los cráneos y les hicieron cuencos, pero no por accidente. Removieron todos los huesos faciales en la base, dejando solo la parte superior del cráneo. Después, suavizaron los bordes machacándolos con herramientas de piedra hasta darles esa forma de vasija. Es realmente una artesanía impresionante, que de alguna manera lo hace aún más horrible. Estas tapas de cráneo son las más antiguas que hemos encontrado y que podemos fechar directamente. Y de nuevo, tenían comida, mucha comida. Esto no era supervivencia. Uno de los huesos del brazo tiene incluso un patrón de zigzag tallado en él antes de abrirlo para extraer la médula. No se talla en los huesos de alguien a menos que haya una razón más allá del hambre. Los científicos piensan que era un rito. Tal vez estaban honrando a los muertos comiendo partes de ellos y conservando sus cráneos como objetos ceremoniales. Quizá bebían sangre o caldo de estos cuencos durante algún tipo de ceremonia. No lo sabemos con certeza, pero alguien pasó horas formando cuidadosamente cráneos humanos en vasijas para beber, y ese nivel de esfuerzo significa algo. Todo esto es sumamente pensado y deliberado, lo cual es incluso más aterrador que la violencia aleatoria. Y hablando de violencia deliberada, la guerra tuvo que comenzar en algún momento. Si ese momento fue en Nataruk, en Kenia, hace unos 10.000 años. Se encontraron 27 cuerpos muertos junto a un lago. Esto fue antes de la agricultura. 4 aldeas antes de toda esa vida sedentaria. Solo cazadores-recolectores moviéndose por ahí. Y solíamos pensar que la guerra solo empezaba cuando la gente tenía granjas y propiedades que defender. Pero Nataruk dice que eso está equivocado. Los cuerpos lo dicen todo. Hay un hombre boca abajo con el cráneo aplastado por un golpe contundente. 2 personas con puntas de obsidiana aún clavadas en los huesos, lo que significa que fueron alcanzadas y la flecha nunca salió. Y hay varias personas con huesos del antebrazo rotos por intentar bloquear golpes, y rodillas destrozadas, probablemente por alguien que les rompió las piernas con un garrote mientras estaban en el suelo. Luego,
O está esta mujer embarazada, y saben que estaba embarazada porque encontraron pequeños huesos fetales donde estaría su estómago. Ella estaba sentada en una posición extraña cuando murió, y probablemente tenía las manos y pies atados. Esa es la postura en la que uno termina cuando alguien amarra las muñecas y los tobillos. También tenía traumatismo en la cabeza. Nadie los enterró. Simplemente cayeron donde murieron, cerca de un lago, y con el tiempo se cubrieron de barro. Y eso indica que esto no fue una batalla respetuosa. Fue una incursión. Alguien atacó a este grupo, mató a todos, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, y luego se fue sin siquiera enterrar a los muertos. Los armas también son interesantes. Los puntos de obsidiana no son locales de esa zona, lo que significa que los atacantes los trajeron desde muy lejos. Si esto no fue un encuentro al azar, estaba planeado. La gente tomó sus armas, caminó hasta este lago y mató a todo un grupo de personas por lo que probablemente eran derechos de pesca o una fuente de agua. Fue hace 10.000 años, y los humanos ya practicaban violencia grupal organizada. La idea de que el noble salvaje vivía en paz con la naturaleza, sí, no, hemos estado haciendo esto desde siempre. Somos criaturas terribles. Ahora, esa fue solo un ataque, aunque imagina lidiar con ello constantemente. Jebel Sahaba en Sudán es más antiguo que Nataruk y, de alguna manera, peor porque no fue solo un mal día, fue continuo. Encontraron 61 cuerpos enterrados allí de hace aproximadamente 13.000 años, y 2/3 de ellos tenían lesiones por violencia. Tenían puntos de proyectil de piedra incrustados en los huesos, y marcas de corte en cráneos y heridas punzantes en la columna y pelvis por lanzas o flechas. Pero aquí está la parte realmente perturbadora. Algunos tenían heridas antiguas sanadas y luego otras nuevas fatales. Es decir, sobrevivieron a un ataque, se recuperaron y luego fueron asesinados en un ataque posterior. Este grupo era atacado una y otra vez. No fue una sola batalla. Era violencia repetida que seguía ocurriendo. Todos eran blancos también. Hombres, mujeres, niños. Un esqueleto tenía una punta de flecha alojada en la columna. Otro tenía un punto de piedra afilado en la pelvis, probablemente de una flecha que los alcanzó por detrás mientras huían. Algunos cráneos tienen agujeros por lanzas o garrotes, y marcas de corte en los antebrazos de las mujeres muestran que intentaron defenderse. Y los huesos de los niños tienen daños por lanzas. Nadie estaba a salvo. Los científicos piensan que el cambio climático hacía que el área del Nilo fuera más difícil de habitar. Entonces, los grupos luchaban por el agua y los lugares de pesca. Como nadie tenía asentamientos permanentes, cada encuentro con otro grupo podía convertirse en violencia. Robar, contraatacar, de un lado a otro. Las lesiones en estos cuerpos muestran que eso exactamente era lo que sucedía. Sin embargo, sí enterraban a todos, cuidadosamente y en posiciones encorvadas. Así que, a pesar de vivir en lo que era esencialmente guerra constante, la gente todavía se tomaba el tiempo para llorar y enterrar a sus muertos adecuadamente. Eso es algo, supongo. Pero se encontraron más de 100 puntos de piedra en solo 61 personas, algunos en huesos, y otros probablemente en tejidos blandos que ahora ya no existen. Estos cuerpos son básicamente la versión de la edad de piedra de personas asesinadas por balas, solo flecha tras flecha. Jebel Sahaba no es solo un campo de batalla, es un cementerio de guerra. Ahora, que los humanos se maten unos a otros es horrible, pero los animales realmente no necesitaban una razón, porque los leopardos tenían una inclinación por comer a nuestros ancestros, y no de una manera adorable. Con Sudáfrica hace 1,8 millones de años, hay un joven Paranthropus robustus, que es una especie prima de los primeros humanos, simplemente haciendo cosas de niños, comiendo bayas, socializando, siendo como de 4 años en términos prehistóricos. Cosas normales. Luego, un leopardo cae de un árbol y muerde la cabeza del niño, y ambos colmillos atraviesan directamente el techo del cráneo. Probablemente, los dientes superiores alcanzaron los ojos o la frente, y los inferiores perforaron la parte superior de la cabeza desde abajo. La muerte fue instantánea porque eso es lo que pasa cuando un leopardo pone sus 4 caninos en tu cerebro. Todo esto lo sabemos porque encontraron la parte superior del cráneo en una cueva con 2 agujeros perfectos. Los científicos midieron la distancia entre esos agujeros y los compararon con mandíbulas de leopardos de la misma época, y coincidieron perfectamente.
Incluso encontraron una mandíbula de leopardo fosilizada en la misma capa de la cueva. Y cuando la alinearon con un cráneo, los dientes encajaron exactamente en los agujeros sin espacio, simplemente encajaron en su lugar. Sí, los leopardos de entonces solían agarrar a sus presas por la cabeza y arrastrarlas a las cuevas para comer sin ser molestados por otros depredadores. Por eso en África hay tantos huesos de homínidos en las cuevas. No porque a los primeros humanos les encantara vivir en cuevas, sino porque a los leopardos les encantaba usarlas como refrigeradores. Esta cueva en particular, Schwarz, era básicamente una despensa de leopardos. Hay varios cráneos de homínidos con daños por mordeduras allí, especialmente los jóvenes, porque eran más fáciles de atrapar y matar. El cráneo que catalogaron como SK54 muestra cero sanación alrededor de las heridas punzantes, lo que confirma que el niño murió allí mismo, en la boca del leopardo. Durante mucho tiempo, la gente pensó que los primeros humanos eran cazadores duros en la cima de la cadena alimenticia. No, algunos de nosotros solo éramos las comidas rápidas. Ahora, los leopardos sin duda eran horribles. Luego está lo que ocurrió en un charco de agua. A veces, tienes mala suerte una vez. A veces, tienes mala suerte dos veces de maneras que ni siquiera deberían ser posibles. En la garganta de Aldovia, Tanzania, han encontrado partes de Homo habilis, uno de nuestros ancestros directos que fabricaba herramientas y todo eso. Daños por mordeduras de dos depredadores completamente diferentes. Un cocodrilo mordió el pie. Un leopardo mordió la pierna y la mandíbula. Esto fue la misma persona. Los huesos del pie tienen profundas marcas y fracturas que coinciden con dientes de cocodrilo. Si el patrón sugiere que el cocodrilo agarró el pie y hizo el movimiento de volteo que hacen, probablemente arrancando todo el pie. Mientras tanto, el hueso de la pierna y la mandíbula tienen marcas de perforación que coinciden con colmillos de leopardo. Hay arañazos afilados y cerrados de dientes de gato. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, la mejor suposición es que esta persona estaba en el lago buscando agua y un cocodrilo los emboscó, agarró el pie y probablemente los arrastró al agua, o al menos intentó hacerlo. O escaparon y murieron en tierra más tarde, pero el cocodrilo los mató allí mismo y dejó el cuerpo en la orilla. De cualquier forma, un leopardo encontró el cuerpo después y empezó a morderlo. O quizás el leopardo atacó primero y arrastró el cuerpo a la orilla del agua, y luego llegó un cocodrilo y le dio unos mordiscos. Y no podemos saber el orden exacto, pero sí podemos decir que ambos depredadores estuvieron involucrados porque sus dientes dejaron marcas diferentes. Las mordidas de cocodrilo hacen patrones de trituración específicos. Las mordidas de leopardo dejan perforaciones y marcas cerradas. Los huesos de esta persona tienen ambas marcas. La mandíbula, que en realidad es uno de los primeros fósiles de Homo habilis encontrados, tiene daños de leopardo en ella. El pie tiene daños de cocodrilo. Si estos huesos pertenecen a una misma persona, y los investigadores creen que sí, eso es simplemente una suerte increíblemente mala. Ser asesinado por un depredador ápice ya es bastante malo. Dos simplemente parecen excesivos. Bueno, Dubi era un lago rodeado de praderas donde los primeros humanos tenían que ir constantemente a buscar agua. Y cada vez que iban, los depredadores esperaban. Pero al menos los cocodrilos y los leopardos eran un poco más directos, porque los lobos no reciben suficiente crédito por cuanto probablemente nos comieron. Es Inglaterra hace 480.000 años. Encontraron un hueso de la espinilla de un Homo heidelbergensis, que era un humano temprano grande y fuerte, probablemente un cazador habilidoso. El hueso está solo, sin enterramiento ni otras partes del cuerpo cerca, y ambos extremos están completamente masticados. El daño coincide con dientes de lobo. La masticación de cánidos tiene un patrón específico, y este hueso de la espinilla lo muestra en ambos extremos. Los lobos agarran huesos, los colocan en sus dientes posteriores y muerden con fuerza para abrirlos y extraer la médula. Si la parte superior e inferior de la espinilla de este tipo parecen exactamente así. Aquí está lo que probablemente ocurrió. Murió de alguna manera. Podría haber sido un accidente de caza. Podría haber sido por enfermedad, tal vez por otro depredador. Y los lobos encontraron el cuerpo y arrastraron partes de él. Masticaron el hueso de la espinilla hasta obtener toda la sustancia nutritiva y luego probablemente comieron o esparcieron el resto, y por eso solo queda un hueso.
Box Grove era una zona muy rica en lo que ahora es Inglaterra, con animales por todas partes. Los cazadores allí estaban haciendo herramientas sofisticadas y cazando rinocerontes, lo cual sabemos porque encontramos huesos de rinoceronte descuartizados en el sitio. Entonces, esto no era una persona débil o indefensa. Probablemente era un cazador competente que terminó en la cadena alimenticia. De todos modos, los investigadores que encontraron el hueso escribieron que proporcionó una comida después de la muerte, que es una manera cortés de decir que los lobos se lo comieron. Ambos extremos con médula ausente, solo quedó el eje del hueso como prueba de que ser un cazador prehistórico significaba que siempre estabas a un mal día de convertirte en la comida en su lugar. Incluso en Inglaterra, que uno pensaría sería más seguro que África, los depredadores estaban esperando cualquier oportunidad. Los lobos se quedaban cerca de los sitios de caza humanos específicamente para aprovechar los restos. Ocasionalmente también aprovechaban a los humanos. Los lobos eran oportunistas, pero el siguiente hombre tuvo algo mucho peor que le pasó. Este neandertal fue asesinado por un arma a la que ni siquiera tenía acceso, y esa es la parte que lo hace aún más injusto. La cueva de Shanidar en Irak hace 50.000 años. Encontraron este esqueleto de un macho adulto de neandertal con una herida punzante en su costilla izquierda. Era profunda, estrecha y atravesaba directamente. La herida cicatrizó un poco, lo que indica que no murió instantáneamente. Probablemente vivió unas semanas más antes de que la infección o problemas pulmonares lo acabaran. Los científicos realizaron un análisis balístico completo sobre la lesión y determinaron que provenía de una lanza arrojadiza. No de una lanza de apuñalar que sostienes en la mano, sino de un proyectil ligero lanzado a distancia. Y los neandertales no tenían esa tecnología. Usaban lanzas pesadas para cazar de cerca. Tenías que acercarte mucho a un mamut y apuñalarlo, lo cual era extremadamente valiente y también muy tonto. Los humanos modernos, en cambio, contamos con lanzaderas y dardos, armas de largo alcance. El ángulo y la profundidad de esta herida en la costilla encajan perfectamente con ese tipo de arma. Alguien se quedó atrás. Se lanzó una lanza y le dio en el costado con tanta fuerza que probablemente colapsó. Así que la teoría dice que un humano moderno lo mató. Quizás se encontraron en el bosque, quizás fue por territorio o por comida. Tal vez el humano moderno se asustó y arrojó la lanza. Pase lo que pase, Shenadier III estuvo en el extremo equivocado de una tecnología superior. Sobrevivió al golpe inicial. El hueso muestra algo de curación, pero murió poco después. Esto podría ser la primera prueba que tenemos de humanos modernos matando a los neandertales, no solo compitiéndolos, no solo viviendo a su lado, sino realmente asesinándolos. La herida está en un lugar que sugiere un encuentro cara a cara, no una emboscada por detrás. Alguien miró a este neandertal a los ojos y decidió matarlo. Fue enterrado en la cueva, y probablemente por su propia gente. Y este hueso de la costilla nos cuenta toda esa historia. Ahora, los humanos modernos eran violentos, claro, y todavía lo somos. Pero los neandertales también tuvieron sus momentos. En Bélgica, los neandertales decidieron que la mejor manera de lidiar con los foráneos era comerlos, específicamente comer a las mujeres y los niños. Es en la cueva de Goyet, hace 45.000 años, y los huesos de al menos 60 neandertales estaban dispersos por la evidente carnicería y presentaban daños de corte con herramientas de piedra por todas partes, longos huesos destrozados para extraer la médula y cráneos abiertos para obtener cerebros. Es canibalismo típico. Luego, los científicos analizaron los huesos y encontraron algo aún más oscuro. No eran habitantes locales. El análisis de isótopos mostró que crecieron en otro lugar, lejos de esa cueva. Eran foráneos, y cuando los investigadores revisaron el sexo y la edad, la situación empeoró. 4 eran mujeres adultas o adolescentes, 2 eran niños pequeños, y no había hombres adultos en el grupo. Así que o un grupo compuesto principalmente por mujeres y niños viajaba y fue emboscado, o alguien en particular seleccionó y mató a las mujeres y niños de un grupo rival, quizás después de matar a los hombres en otro lugar. De cualquier forma, fue algo tremendamente intencional. Los huesos también muestran marcas de dientes de Neandertal, pruebas reales de morder la carne. Un fémur, que es el hueso del muslo, fue convertido en herramienta después de que comieron a la persona. Alguien usó la pierna de otro neandertal como martillo. Simplemente,
Hay una total falta de respeto por los restos. Esto ocurrió durante un periodo de clima difícil, cuando los humanos modernos estaban llegando a Europa. Los recursos eran escasos y los neandertales ya estaban luchando. Algunos científicos creen que esto se trataba de eliminar la competencia atacando a las mujeres que podrían tener hijos. Quitar a las mujeres significa eliminar el futuro de ese grupo. Es frío y calculado. Las 6 víctimas fueron dejadas simplemente en la cueva después de eso. No hubo entierro, solo basura mezclada con huesos de animales. Los investigadores lo llaman exocanibalismo, comer a los foráneos, probablemente como parte de la violencia entre grupos. Entonces, hace 45.000 años en Bélgica, aparentemente, no era un lugar muy acogedor para los visitantes. Ahora, comer rivales es una cosa. Pero esta muerte en particular podría ser la más espeluznante porque alguien pasó mucho tiempo cuidadosamente removiendo cada pedacito de carne de la cara de esta persona. Como demasiado tiempo. Es en Etiopía, hace 600.000 años, y hemos encontrado el cráneo de Boto. Es un humano arcaico, probablemente Homo heidelbergensis o algo parecido. Cuando los científicos lo vieron por primera vez, notaron finas marcas de corte en todo el hueso, no de animales, sino de herramientas de piedra. Había chispas afiladas arrastradas por la superficie en pequeños golpes precisos. 17 áreas diferentes en el cráneo tienen estas marcas, alrededor de los ojos, en los pómulos, dentro de las órbitas, incluso en el interior de la cavidad nasal. Alguien tomó una herramienta de piedra y entró en los espacios estrechos para cortar cada pedazo de tejido. De las marcas alrededor de las órbitas son especialmente perturbadoras porque hay que trabajar mucho la herramienta allí para quitar el globo ocular y el músculo circundante. Esto se llama despellejamiento y ocurrió justo después de la muerte. Las marcas son demasiado recientes, demasiado deliberadas, y ningún otro hueso de animal en el sitio tiene este daño. Por eso no fue parte de una situación de carroñeo general. Esto fue una atención focalizada en una cabeza humana. ¿Por qué? Bueno, hay 2 opciones. La primera es canibalismo. Tal vez querían comer los músculos faciales y la lengua, y luego abrir el cráneo para sacar el cerebro. La base del cráneo falta, así que no podemos saber si lograron sacar el cerebro. O la segunda opción, si fue algún tipo de ritual de muerte en el que limpiaban el cráneo a propósito para exhibirlo o para ceremonias. Cualquiera de las respuestas es inquietante. Si es comida, entonces alguien estuvo allí meticulosamente cortando pequeños pedacitos de carne de la cara de un cráneo. Si fue ritual, entonces alguien estuvo allí meticulosamente cortando pequeños pedacitos de carne facial solo por razones religiosas. El resultado final es lo mismo: horas de trabajo cuidadoso con cuchillo en una cabeza humana. El cráneo del Boto ahora está en un museo, con todas esas pequeñas líneas de corte todavía visibles. Tiene 600.000 años y puedes ver exactamente dónde fue la hoja. Así que ahí lo tienes. Varias maneras diferentes de morir horrible en la prehistoria. Y lo sorprendente es que estamos aquí solo porque nuestros antepasados evitaron todo esto el tiempo suficiente para tener hijos. En algún lugar muy atrás en tu árbol genealógico, alguien no fue comido por un leopardo ni convertido en cachorro. Y esa es la única razón por la que puedes estar viendo este video ahora mismo. Si quieres más contenido como este, asegúrate de darle me gusta a este video y comenta abajo cuál de esas muertes te resultó más interesante. Si no quieres perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones, asegúrate de suscribirte y de darle like para que este video sea visto por más personas.